Ahí como vamos bien o no, parce, ganando masivamente. Mira este hack que te va a ayudar. O sea, yo lo he implementado cuando era empleado. Entonces, esto es brutal. Esto es brutal porque mira, hack para aumentar tu salario. Entonces, mira, escucha, toma nota, aplícalo. Literalmente es recomendado. O sea, yo lo escuché, lo apliqué y ahorita yo le estoy dando el hack a ustedes. Entonces, aumenta tu salario en tu empleo, sé lo que es vivir mes a mes. Vivir así es sufrir 24/7. ¿Por qué? Porque dependes del pago de tu quincena o del mes. Básicamente yo dependía de qué? Del pago que a mí me daban diario, porque a mí me pagaban era por comisiones, por lo que yo vendía. Entonces, si yo no vendía absolutamente nada, no lograba absolutamente nada, literalmente. Entonces, yo en ese momento yo perseguía el dinero. Cada vez que yo vendía quería que me pagaran una cosa y lo otro. Cuando literalmente dejé de perseguir el dinero, tripliqué, dupliqué mis ganancias, que literalmente a mí no me importaba cuánto me iban a pagar por un celular, por un accesorio, literalmente me daba igual. Y fui inteligente y me hice mis ingresos de mi empleo, aparte con los míos, y tenía un extra de ganancias. Entonces ahí ganaba muchísimo más. ¿Por qué? Porque supe aplicarla. Entonces, el problema es que te gastas todo, así siempre serás pobre, que hay mucha gente que literalmente yo estaba con alguien y se compraba el último celular y se quedaba sin nada en la cuenta. ¿Yo qué hacía con mi dinero? Lo invertía en mí mismo, hacía otro modelo de negocio para salir de mi empleo, siempre buscaba la posibilidad de salir de mi empleo, de invertir en algo, así perdiera el dinero, lo vuelvo a intentar y lo hago otra vez. Si me hago entender, porque yo no quería estar en lo mismo. Yo decía, mi entorno es una mierda, yo tengo que salir de aquí. Y salí. ¿Si me hago entender? Entonces, ¿crees que porque estás más tiempo en una empresa y mereces un ascenso? Eso no es así. Y literalmente la gente piensa que porque más tiempo tienen privilegios hacia los demás en tener un ascenso. Puedes llegar a un empleo, puedes llegar a un empleado nuevo y ganar el triple que tú en un día. Tú decides tu salario. Si tú decides tu salario, porque te ponen en base a tu valor. Eso es totalmente cierto. Porque si llega una persona que pone más trabajo que tú, a él le van a pagar mucho mejor. En el empleo que yo tenía era totalmente cierto. Yo ponía más trabajo, yo era el que hacía la mayoría de las cosas. Literalmente vendía, enrolaba el equipo, firmaba contratos, daba los contratos, le tomaba foto al cliente, la enviaba, la registraba, lo montaba a una página, la página, el registro, toda la vuelta. Yo hacía absolutamente nada. Mi jefe, ¿qué hacía? Solo poner el computador para que valieran la huella, la cédula de él y ya no absolutamente nada. Literalmente no tenía que hacer nada porque yo hacía literalmente el trabajo. Entonces, como yo hacía todo ese trabajo y el que yo tenía al lado no hacía absolutamente una mierda, a mí me pagaban mucho más por el valor que yo aportaba. ¿Sí me hago entender? Entonces, eh, y es totalmente cierto. Si aprendes a hacer todo lo que tu jefe hace y le liberas el tiempo, él podrá aprender lo que su jefe hace y adivina quién van a ascender. Cuando tu jefe tome la posición de su jefe, eso es totalmente cierto porque, digamos, tú pones el trabajo que está haciendo tu jefe o el que está arriba de ti, tu encargado, y tú lo liberas tiempo a él, él va a aprender las habilidades que tiene su jefe, el encargado más arriba, y como él las va a ascender, a ti te va a ascender porque sabes que pones el trabajo y le puedes ayudar a seguir ascendiendo así sucesivamente. Si me hago entender, así vas a ganar mucho más dinero. Es totalmente cierto, yo lo apliqué siempre. Entonces, en mi empleo, por así decirlo, no era en el empleo que yo tenía, no era como mucho escalar, 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 porque literalmente yo era el que vendía y para escalar a mi jefe era ser el dueño del local. Entonces yo qué puta mierda iba a escalar. Escalaba mis ingresos, obviamente, poniendo más trabajo, vendiendo más, aparte con lo que hacía extra de mi propia parte. Entonces yo qué hacía eso, invertía en mentores, aprendiendo, cambiando mis hábitos, desarrollándome personalmente, queriendo todos los días ser agradecido porque tenía ese trabajo, pero no era conforme porque me quería salir de ahí. No veía el momento de salir de ahí porque era un entorno de mierda, un entorno muy limitante, con muchas carencias limitantes. Entonces siempre que veía la posibilidad, digamos, de ahorrar todo lo posible, invertir y salir de ahí, lo hice. Y por ejemplo, gracias a Dios ya estoy en una posibilidad que no tengo que depender de desempleo porque ya con lo que hago en e-commerce y con dropshipping me puedo mantener bastante bien. Y nunca hay que ser conforme con eso, hay que seguir siempre escalando, poniendo más trabajo que las demás personas. En ese momento tú eres tu propio jefe, tú tienes que poner más trabajo para seguir escalando tu negocio. Entonces, más explicado viene haciendo así. Si tú ayudas a tu jefe y le liberas tiempo con cosas que él hace, aprende a hacer cosas que tu jefe hace y tú lo puedes hacer por él. Vas a liberarle tiempo a tu jefe. Cuando le liberes tiempo a tu jefe, él podrá ayudar a su jefe a liberar tiempo.
como les liberan tiempo, tienen muchas cosas para aprender a aplicar. Sus jefes se van a dar cuenta y lo van a ascender, igual como te van a ascender a ti. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir escalando. Y si tú le ayudas a escalar, básicamente es como una rueda. Tú le ayudas, él te ayuda, tú le ayudas, tú le ayudas. Él te ayuda y tú vas escalando tus ingresos y vas escalando en los puestos de la empresa, básicamente. Es una cadena que al final vas a ascender gracias a ti y adivina quién va a poner en su puesto, porque gracias a ti ascendió. Eso es totalmente cierto, parce. Entonces, no te va a ascender por llevar 8 años en una empresa. Tú puedes llevar 8 años y llega alguien que aporta más valor que tú y lo van a ascender. Es totalmente cierto. Literalmente yo vi a mi lado alguien que ya llevaba, digamos, trabajando para él un año, 6 meses, llevaba mucho tiempo más que yo. Yo llegué, la exploté. ¿A quién generaba más ingresos? Yo. ¿Por qué? Porque ponía más trabajo, si me hago entender. Ahí está. No te van a ascender llevando 8 años en tu empresa cuando sales al minuto que llegan las 5 de la tarde, cuando es tu hora de salir o a la hora que tú salgas. Si tú esperas ya y te desplomas, parce, hasta ahí llegas. Literalmente ya quieres llegar a tu casa. No aprendes algo nuevo. Sin mostrar nada de interés en aprender algo nuevo, no te van a ascender. Si llevas 8 años en un trabajo, llegando a la hora que te dicen que tienes que entrar, empieza a llegar media hora antes y empieza a irte más tarde. ¿Tú crees que no van a hacer esas cosas en tu empleo? ¿No van a estar esas cosas en tu empleo y vas a progresar? ¿Por qué? ¿Yo qué hacía? Bueno, yo a veces llegaba temprano. La mayoría cuando, digamos, no tenía clases en la universidad o podía dedicarme, salía al gimnasio y me iba para mi trabajo, llegaba 30 minutos antes. Llegaba 30 minutos, una hora incluso antes, me llevaba mi madre porque ella también ella trabaja en el centro, yo dejé de trabajar. Entonces yo llegaba y tenía que esperar. ¿Yo qué hacía? Yo me la pasaba escuchando podcasts de Yaos, de Matías, incluso en el tiempo libre. Incluso la gente que estaba a mi alrededor perdida se la pasaba viendo TikTok, Facebook, un montón de maricadas, estupideces. Hablaban de cosas sin sentido, de fútbol, de un montón de maricadas. Mientras almorzaban o tenían tiempo libre o tomaban un café. ¿Yo qué hacía? Parce, yo me ponía mis audífonos y me ponía a escuchar podcast de Matías, de Yaos, de Aplicar, de Steven. O sea, aplicaba todo lo que mis mentores me decían para salir de eso. Y gracias a eso fue que logré salir. Aproveché todo ese momento que literalmente era muerto, que las personas literalmente perdían el tiempo. Yo que almorzaba, me ponía a ver mi café, almorzaba, tata, me ponía a ver mis videos. Parce, mis videos, listo. Reposaba, me iba al baño, me hacía burpees, elevaba mi nivel de frecuencia y salía a vender. Que explotaba vendiendo, seguía vendiendo y hacía eso sucesivamente. ¿Para qué? Para generar más ingresos y poder salir de ese empleo. Es totalmente cierto. Yo le digo porque fue lo que yo hice. Yo siempre tuve como la mentalidad, mi trabajo no me gusta, pero soy agradecido por lo que tengo, pero no toda la vida voy a estar acá. En menos de nada voy a salir. Y lo hice. Entonces, otro hack para aumentar tu salario. Ok, mira, otro hack para aumentar tu salario y tu posición de empleo es nunca digas no es mi culpa, aunque no sea tu culpa, toma responsabilidad y que lo vas a solucionar inmediatamente. Tus jefes van a ver como que, uy, este marica va a solucionar el problema que era de otra persona o algo. Va a decir, uy, este man literalmente hace absolutamente todo. Vamos a ascenderlo. Se van a notar en ti, van a empezar a decir, uy, parce, este man pone más trabajo que este otro. Entonces, si tú dices no es mi culpa, directamente estás diciendo que eres un perdedor porque sí, es tu culpa. Si lo aplicas vas a ascender en tu empleo y vas a generar más dinero. Es totalmente cierto. ¿Por qué? Eso sí, tú te vas a notar en tu empleo porque con la persona que yo estaba, literalmente se la pasaba todo el día viendo TikTok, YouTube, Reels, hablando maricadas. ¿Yo qué hacía? Viendo mis podcasts, una cosa y lo otro. Salía a vender justo más antes que él. Vendía mucho más tiempo que él. Literalmente me la pasaba todo el día parado. Que generaba más ventas. Llevaba más ventas al local. Por lo que generaba más dinero. Literalmente yo era el sueldo que yo me hacía. Y aparte de eso yo tenía un extra. Entonces yo qué hacía. Parce, yo llegaba antes y yo me la pasaba vendiendo mis accesorios, una cosa y lo otro, me empecé a ver por otro lado, a generar otro tipo de ingresos y llegaba a eso, generar de ingresos en mi trabajo y como literalmente no tengo sueldo fijo, no tenía tiempo de hora de llegada ni nada de eso, literalmente me podía ir y no me podían hacer absolutamente nada, me llegaba un pedido, ay, despacho un pedido para acá, ay, despacho un pedido de tus envíos de no sé qué, empecé a vender por WhatsApp, empecé a hacer dropshipping orgánico como WhatsApp generaba ingresos. ¿Qué? Yo llegaba al local, empacaba los productos, los vendía y literalmente el ambiente era muy pailas porque
La gente veía que así, yo hacía eso, que literalmente mi propia tienda virtual, toda la vuelta, empecé a despachar. Y ellos decían como que, oye, parce, deme alguito por lo que usted está haciendo. Y yo como que, parce, si es literalmente lo que yo hago, una cosa y lo otro, porque le tengo que dar mi porcentaje de ganancias, que es mi utilidad neta. Entonces yo me puse a ver como que, literalmente solo por estar trabajando ahí tengo que dar una parte de mis ganancias. No. Entonces, ¿qué hacía? Me empecé a vender, a vender, a vender, escalar mi negocio poco a poco, hasta literalmente que encontré ese modelo de negocio de dropshipping y e-commerce gracias a Matías y lo seguí escalando y lo sigo escalando, poniendo el trabajo todos los días, mejorando poco a poco. Ahorita estamos pasando por muchos deseos, pero no pasa absolutamente nada, son pruebas que te pone el diablo básicamente, y Dios te ayuda. Y unas pruebas que te pone Dios también para saber cómo tú las afrontas. Entonces viene siendo eso con mi experiencia. Entonces yo qué hacía, aprovechaba, vendía tesoros en otro lado, me empezaba a tener contactos. Literalmente yo empecé a ver lo que la gente no veía. Yo decía, parce, este man es proveedor, le vende a tal parte, voy a hablar con él. La gente te va a vender. Pa, me pasaban catálogos de productos, los compraba y los vendía, generaba un ingreso. Ya tenía clientes que me decían, hey, parce, mándame ta, 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 ta. Yo lo hacía, literalmente me hacía lo que me ganaba un día de trabajo con mi propio negocio, haciendo con dinero eso. Eso me enseñó Steven. Al principio no tuve resultados, ya después lo hacía hasta inconscientemente, generaba ventas inconscientemente. Entonces era progreso, progreso, más progreso, y yo aplicaba todo lo que él me decía. Entonces viene siendo eso. Yo que salía de mi trabajo, salía a 5, 5 y media, apenas salía mi madre, básicamente. Yo, si ella salía mucho más o mucho más antes, yo me iba porque no tenía que cumplir horario. Que llegaba a mi casa y me ponía a estudiar, me ponía a desarrollarme personalmente, a aprender a cómo vender mucho más, escuchar podcasts de cómo ser el mejor vendedor, de cómo hacer una cosa y lo otro, que literalmente yo era el que hacía todo, yo era el mejor vendedor, yo era el que hacía todo, básicamente el que generaba las ventas. Entonces yo que hice eso, yo empecé a aplicar todo lo que escuchaba en los podcasts en el gimnasio, los consejos que me daba Steven. Hay tips también para tú hacer cuando tú tienes el cliente justo al frente tuyo hablándote para que te compre, generarle confianza, hacer puntos de dolor, hacer un montón de cosas que literalmente yo lo fui aplicando. Al principio era como que yo lo veía muy estúpido, pero yo decía, parce, no pierdo nada intentando, pierdo una venta, pero no pasa nada, llega otra. Lo intentaba y mira cómo se comportaba el cliente, le prestaba atención, aplicaba todos esos mis trucos que él me había enseñado, que escuché en esos podcasts de Brian Tracy y toda esa vuelta que me introdujo, lo empecé a aplicar, para que generé más ingresos, generé más clientes, empecé a vender más. ¿Por qué? Porque ya elevaba mi valor, yo ya literalmente hacía más de lo que tenía que hacer. Entonces apenas tuve la posibilidad de salir de ese empleo, lo hice. Y ahorita estoy full enfocado en ese modelo de negocio que es dropshipping y e-commerce de tu tienda virtual. Y parce, no voy a parar hasta literalmente romperla. Como literalmente yo la rompí, fue el mejor vendedor, en esto también voy a ser el mejor vendedor. Incluso porque soy dueño de mi propia empresa, de mi tienda virtual. Entonces viene siendo eso. Entonces siempre era, yo era feliz y agradecido por el trabajo que tenía, pero no era conforme. Tenía que literalmente salir de ahí porque era un entorno muy limitante. Yo no quería seguir ahí. Entonces, ¿qué hice? Busqué modelos de negocio, toda la cosa, investigué, me puse a aplicar, todo acción masiva sin esperar nada a cambio, sin un resultado, disfrutando el progreso, que es lo que sigo haciendo todavía. Voy a escalar mis números. Ahorita el mes de febrero ya casi cerramos en una facturación de $10,000. Vamos a seguir mejorando. Este mes de marzo, que sigue en el año, vamos a seguir mejorando con los números, una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque si ya hice esa facturación, yo la puedo volver a hacer y la puedo mejorar. Porque siempre mentalidad positiva, accionando, invirtiendo en mentores que están donde yo quiero estar y ellos me pueden ayudar en esa situación que yo estoy o si estoy estancado. Entonces básicamente es tú ser más inteligente que las demás personas. Incluso un día el jefe que yo tenía, parce, me decía, ¿usted en qué gasta su dinero? Porque él no veía que yo me compraba maricadas o otra como los demás empleados que él tenía. Parce, yo que le pagaba ya a Matías, un mentor, él parecía que era algo estúpido, que algo estúpido para él, para mí no. Y literalmente apliqué, le puse tanta fe y salí adelante y sigo saliendo adelante. Literalmente yo me pasaba viendo los videos de Yaos, una cosa y ellos se burlaban de eso. ¿Por qué? Porque decían, no, porque lo escucha. Literalmente tengo hasta un video burlándose literalmente de eso. Literalmente yo estaba en mi mentoría y, parce, uno se sentía incómodo porque no prestaba atención, tomaba nota y toda la cosa. Y esos maricas lo veían a uno como rayado. Como que, oye, este marica que anda escuchando, porque se une a la sala de él, porque le paga a esa persona. Entonces, si me hago entender,
Pero cuando tú eliminas todo eso y te centras en ti y en mejoras y no fallas ni un solo día y sigues adelante y tienes un propósito, las cosas van a venir por sí solas, tú vas a seguir mejorando. Entonces, hasta ahorita, gracias a Dios, ya he salido de un empleo, ya literalmente ya puedo decir que estoy saliendo poco a poco de la matriz, mejorando cada día más y la vamos a seguir reventando. Entonces, esto es como algo para darte fe, que lo que te acabo de decir es totalmente cierto porque yo lo apliqué. Y como yo lo apliqué, tú también lo puedes aplicar y te vas a dar cuenta que vas a decir, Santi, tienes totalmente la razón porque dupliqué, tripliqué mi ganancia en un mes. Y lo que haces es que triplica o duplica, pero no seas conforme, busca más y sal de ese empleo. Sé el propio dueño de tu propia empresa. Sé independiente. Que literalmente tú no vas a depender de toda una vida de un empleado, de un jefe. Sé tu propio jefe. Si me hago entender, yo me cansé de ser un empleado que dice, me salí y empecé por mi cuenta sin miedo a nada, tenía muchos temores todavía y sigo aplicando, sigo quitando esas creencias limitantes que tengo y sigo progresando poco a poco. Entonces, si esta información te sirvió, parce, escríbeme al DM, al Instagram, Santiago 423 Radio Piso aparezco, escríbeme bro, me ayudaste, quiero aprender más que ti. Literalmente te voy a dar mis asesorías y te va a ayudar mucho más a escalar tu negocio, a seguir con esos hábitos, a crear una mentalidad destructible y crear esa persona que admiras y respetas como yo lo estoy creando. Ahorita literalmente te estoy mostrando mis ganancias, mis ganancias por así decirlo, mis victorias de levantarme 5 a.m., desarrollarme personalmente, ir al gimnasio, lo que facturo en mi tienda mes a mes y todo eso, ¿para qué? Porque si yo lo hice, tú también lo puedes hacer y lo puedes hacer muchísimo mejor. Entonces ahí hay que darle, bro, con ganas.